Hola, muy buenos días. Dejamos de lado la fiebre mundialista por un momento porque esta, señora, es la hora de la salud. Esto es Junta Médica, el programa saludable de las mañanas de TV Perú. Y ustedes sabían que hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Por ello hemos elegido hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya una de las causas, es justamente el consumo excesivo de los cigarrillos. Pero también hay otras causas, como por ejemplo factores ambientales, y hay más que las vamos a averiguar en el programa del día. Empezamos Junta Médica. Bien, hoy vamos a hablar también de nuestros pulmones, por eso nuestro hashtag es pulmones sanos. Desde ya los invitamos, a que nos escriban sobre el POC, a nuestras cuentas en Twitter y Facebook, y también llámenos al 619-0670 para que los médicos de la Junta Médica puedan resolver todas las dudas en torno a este tema, Tenemos aquí a la doctora Silvana de la Gala, neumóloga del Hospital Hipólito Unanue, también aquí al lado derecho. Vuelve a estar con nosotros aquí en Junta Médica Teresa Hood-Walker, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, y también el doctor Rubén Azañero, jefe de servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo. Más adelante también se incorpora a la mesa de Junta Médica el doctor José Salazar, médico cirujano. Y ahí ya estamos completos. Doctora, hoy hablamos de EPOC. Quizás si decimos EPOC, mucha gente no sepa a qué nos estamos refiriendo, pero es la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. Bien corto el nombre de esta enfermedad, Es un poquito amplio, Efectivamente, buenos días. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como corresponde a sus siglas, EPOC, es una enfermedad bastante importante, y está bastante ligada al tabaquismo. Es considerada actualmente una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, y es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Se encuentra entre las 4 primeras causas, y es por eso la importancia de que la población esté al tanto. Claro, y ahí la palabra clave, que es prevenible. Es prevenible, fundamentalmente. Siempre y cuando no tomemos las medidas necesarias. Vamos con los datos de todos los días, para que ustedes ya sepan el tema del que vamos a hablar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica reúne un grupo de afecciones que provocan problemas para respirar. Y es que justamente uno de los principales síntomas es que las personas tienen esa dificultad para respirar con normalidad. Fumar es la principal causa de POC. Sin embargo, también hay personas con esa dolencia que nunca han fumado, Y la enfermedad pulmonar crónica se desarrolla lentamente, y puede empeorar con el tiempo. Esto es cierto, Es una enfermedad que no avanza rápido, sino que es, prolongado, lento en el tiempo. Efectivamente, como has mencionado, habíamos hablado que era prevenible. ¿Por qué? Porque los factores que están asociados, que van a determinar la aparición de esta enfermedad, ya están descritos. Y simplemente evitándolos podríamos disminuir el impacto que tiene esta enfermedad. Sin embargo, tiene una alta incidencia y prevalencia, no solo a nivel mundial, sino en países como el nuestro. Si bien es cierto, el tabaquismo es una de las causas más importantes, es la que está más estudiada, existen también otros factores. Por ejemplo, en países ya mencionados como el de nosotros, es bastante frecuente la exposición a biomasa. Y entendemos biomasa como la combustión de materiales orgánicos. Nosotros sabemos que en medios rurales, sobre todo, se usa actualmente y durante muchos años lo que es la leña para cocinar, También algunos sitios usan estiércol, carbón, entre otros, y la exposición a estos gases de manera prolongada va a generar que en el tiempo, como has mencionado, muchos años después se desarrolle la enfermedad. Y esto afectando, a las mujeres y a los niños también. Es más frecuente, obviamente, porque las mujeres son las que se quedan en casa varias horas expuestas a este humo, y también debemos tomar en cuenta que en estas áreas ellas son las que se encargan de cuidar a los niños. Entonces los niños de temprana edad van a estar expuestos a la inhalación de esta sustancia y ya muchos años después van a tener esos problemas. Ahora, los que trabajan, por ejemplo, también expuestos a gases continuamente o químicos. La tercera causa, tenemos el tabaquismo, la exposición a biomasa, es la exposición laboral. Personas que trabajan y que están expuestos frecuentemente a sustancias como vapores, gases o químicos van a tener también en el tiempo el desarrollo de esta enfermedad. Y ahora vamos a ver con la ayuda de estas imágenes qué es lo que sucede, doctora, en nuestros pulmones cuando se produce esta enfermedad. Claro, es bastante importante porque antes que nada decirles que básicamente el EPOC consiste en una limitación al flujo aéreo, Y esta va a estar determinada por alteración a nivel de lo que es la pequeña vía aérea y compromiso de los alvéolos, que son las estructuras más importantes en la ventilación.
Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que participan en lo que es la ventilación, las vías aéreas superiores, viene la tráquea, bronquios, estos se van subdividiendo como árboles hasta llegar a los pulmones. ¿Y esto por qué es importante que sepamos? Porque la ventilación, para explicarlo de manera sencilla, el objetivo principal es captar el oxígeno que está en el ambiente para nosotros hacerlo ingresar a los pulmones y de ahí pase al resto del cuerpo, ¿no? Es por eso la importancia. Entonces, básicamente el problema cuando tenemos nosotros una enfermedad pulmonar obstructiva crónica se encuentra en las vías aéreas distales, en los bronquios pequeños y en los alvéolos, y eso va a tener una repercusión bastante importante en la vida del paciente. Muy bien, ¿no? Conectamos con la Junta Médica, doctores. Vamos bien. Sí, perfecto. Simplemente remarcar la importancia de lo que ha dicho la doctora, de que las patologías pulmonares son una causa importante de alteraciones presentes en nuestra sociedad. De igual manera, también las patologías cardiovasculares son una causa importante de enfermedad actualmente a nivel mundial. Está relacionado, ¿verdad? Está íntimamente relacionado, como ustedes pueden ver, dentro de la caja torácica tenemos un pulmón, tenemos un corazón y ambos están íntimamente relacionados. Tanto así que la patología o la enfermedad pulmonar puede afectar al corazón y viceversa. Viceversa, ¿no? El corazón, la enfermedad del corazón puede afectar al pulmón. Muy bien. Vamos a ver el dato 1, ¿no? Fumar durante la niñez y la adolescencia puede retrasar el crecimiento y desarrollo de los pulmones, lo cual aumentaría el riesgo de tener EPOC en la adultez, ¿no? Y conocemos a muchas personas que ya desde los 15 años empiezan a fumar, incluso hasta una cajetilla diaria. Claro, es bastante importante lo que mencionas ahí, no solo por la exposición que tienen quizás al humo de leña, sino también las infecciones crónicas recurrentes en niños quizás, o el bajo peso al nacer, va a afectar un poco el desarrollo pulmonar y eventualmente a lo largo de los años van a tener problemas como este, ¿no? Ahora, los que son fumadores pasivos, también como se suele decir, ¿no? También pueden desarrollar esta enfermedad. De todas maneras, porque el humo obviamente que va a expeler el consumo de estas sustancias va a afectar a todos los que lo rodean y si esta exposición es permanente también va a producir afectación de la vía aérea. Muy bien, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son algunos síntomas que se presentan con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Toser constantemente, pero entiendo que no es esa tos como que de raspera, sino esa tos de fumador que es como que más fuerte todavía, más grave. Efectivamente es bastante frecuente, sin embargo la tos o el tipo de tos va a variar dependiendo de la severidad de la enfermedad y dependiendo de la persona, ¿no? Sin embargo la tos suele ser una tos seca, irritativa, que esta puede ser exigente a lo largo de los años. Otro síntoma, ¿no? Falta de aire al realizar actividades cotidianas. Exacto, se caracteriza porque nosotros lo conocemos como disnea, es la sensación de falta de aire cuando tiene el paciente y esta suele progresar. En un inicio quizás el paciente no se da cuenta porque quizás tiene una actividad sedentaria, pero ya a lo largo del tiempo se va dando cuenta que le falta el aire conforme hace sus actividades diariamente. Claro, ¿no? y aquí una de las recomendaciones podría ser, doctora, que el paciente que tiene esta enfermedad le recomienden caminar, digamos, cuesta abajo, no en subidas, no en pendientes. Claro, dependiendo, una vez ya estableció el diagnóstico que vamos a ver más adelante, se hacen ciertas pruebas para ver cuál es la magnitud de la enfermedad, la limitación funcional que tiene y en base a eso se le asignan ciertas actividades que él puede realizar o no. Muy bien, ¿no? Seguimos con los síntomas, señores. Producción excesiva de mucosidad. Hablamos básicamente de lo que es la expectoración, ¿no? La expectoración en las personas que tienen una enfermedad suele ser una expectoración como un moco transparente que nosotros llamamos como hialina. Suele ser escaso inicialmente, en algunas oportunidades puede ser bastante crónico. Existe en este contexto también una enfermedad llamada la bronquitis crónica, digamos que es un tipo de POC, ¿no? Y que se caracteriza porque hay una expectoración bastante marcada por al menos 3 meses al año y por al menos 2 años. Y es bastante característico en las personas que tienen esta enfermedad. Vamos a ver, ¿no? Y la dificultad para respirar, que es otro de los síntomas quizás más comunes. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las diferencias con el enfisema? El enfisema también forma parte del POC, así como la bronquitis crónica forma parte del POC. Forma parte de la enfermedad. Forma parte, claro, porque la bronquitis crónica más que todo hablamos de vía aérea en sí, vía aérea distal, bronquios, y el enfisema tiene que ver con la destrucción del parénquima pulmonar, de los alvéolos, que también forma parte del contexto de esta enfermedad. Perfecto, ¿no? Y ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? No poder inspirar profundamente, silbidos y presión en el pecho. ¿Es realmente fácil o es complicado detectar, diagnosticar esta enfermedad? Si nosotros hacemos una correcta historia clínica, nosotros podemos quizás detectar a tiempo esta enfermedad, ¿no? Ya hemos mencionado que el tabaquismo es parte importante. Si nosotros tenemos una persona que consume tabaco de manera muy frecuente, inclusive existe una fórmula que nos ayuda a nosotros a poder detectar este riesgo, que es el cálculo de PAC-YER, que tiene que ver con el número de cigarros consumidos por año.
Un valor mayor a 10 nos va a decir que esta persona que acude a nuestro consultorio tiene el riesgo de POC y por lo tanto hay que buscar ese antecedente o la exposición a biomasa, ¿no? Ahora, los síntomas, como has mencionado, sí se pueden superponer con otras enfermedades, pero si tenemos nosotros los antecedentes y el cuadro de tos, disnea, expectoración, nosotros deberíamos ya plantear las pruebas diagnósticas. ¿Y puede aparecer la enfermedad sin presentar estos síntomas también? Claro, es frecuente también que pase desapercibido, como te digo, algunas personas lo asocian al clima o qué sé yo, a la edad, a la exposición ambiental y no toman en cuenta y la tos puede pasar desapercibida bastantes años. Y ya, como te digo, cuando aparece la limitación para sus actividades, la falta de aire, recién acuden. Claro, desapercibida o que ya la persona se acostumbra. Exactamente, como no hacen muchas actividades, muchos se acostumbran y no se dan cuenta del impacto que esto ha tenido en los años. Claro, ¿no? Lo mismo con los silbidos también. Ellos puede que ya ni siquiera lo escuchen. Exactamente, y algunos lo pueden confundir con asma o con un simple resfrío mal curado, dicen algunos cuando llegan a la consulta, ¿no? Pero es importante que la permanencia de estos síntomas nos debe poner en alerta y acudir al médico especialista. Claro, ¿no? Y estamos viendo constantemente fotografías de los cigarrillos, ¿no? Que es una de las principales causas para que se desarrolle esta enfermedad. Pero si decimos a una persona, mira, tienes que dejar de fumar, tampoco lo puede hacer de un día para otro, ¿verdad? Tiene que ser de forma progresiva. Así es. Primero es que hay que ver si es que desea realmente y la persona tiene la intención de dejarlo, porque siempre las recomendaciones médicas es tienes que dejar de fumar. Y hay gente que a pesar que tiene todos estos síntomas, igual lo sigue haciendo, ¿no? Porque de alguna manera el consumo de tabaco genera pues a las personas sensación de calma, ¿no? De estar tranquilos, ¿no? Yo quería sumar estos síntomas que si a nivel emocional hay ansiedad, la respiración aumenta, esta sensación de que tu pulso cardíaco aumenta, entonces todo es un círculo que continúa y te da miedo y te asusta también. Muy bien, perfecto. Momento de hacer nuestra primera pausa en Junta Médica. Al volver, más sobre este tema y resolvemos todas sus consultas. Hoy es el Día Mundial, señores, sin tabaco y por eso estábamos hablando del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se une a la mesa de Junta Médica el doctor José Salazar. Bienvenido. Gracias. Bien, también estamos aquí con el cardiólogo porque vamos a ver, ¿no?, de qué forma también puede afectar a nuestro corazón. Pero antes, doctor, vamos a ver el cuadro, ¿no?, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son los síntomas en la fase avanzada? Antes habíamos visto los síntomas, ¿no?, que se suelen presentar cuando se está desarrollando la enfermedad, pero cuando ya esto está avanzado, a ver cuáles son. Problemas para inhalar el aire y hablar. Palpitaciones muy rápidas, coloración azul o morada en los labios o uñas, disminución de la lucidez mental, inflamación de los pies y los tobillos y además la pérdida de peso. Aquí vemos que los síntomas son ya mucho más complicados, ¿no, doctor? Así es, efectivamente. Como vemos, es una enfermedad respiratoria crónica que puede afectar indirectamente al corazón. Se estima que aproximadamente el 40% de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden hacer alguna complicación cardíaca. Dentro de las complicaciones cardíacas que puede hacer esta patología, bueno, para empezar son múltiples. Una de ellas es la aterosclerosis, la alteración del endotelio, que es la parte interna de las arterias, se puede obstruir y puede generar placas de ateroma, placas de colesterol, que es como sarro dentro de una tubería, que lentamente va obstruyendo y dificultando la circulación. Si esto ocurre en las arterias de nuestro corazón, nos puede hacer proclives a un infarto cardíaco. Si ocurre en las arterias de nuestro cerebro, esto nos puede hacer proclives al llamado derrame cerebral. Otra forma en la cual este POC puede alterar al corazón es produciendo insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. Esta patología produce hipoxia, o sea, disminución de oxígeno en los tejidos. Esto produce vasoconstricción, que los vasos se cierren. Finalmente lleva aumento de la presión en la arteria pulmonar y esto va a alterar la función del lado derecho del corazón. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón va a tener síntomas muy claros. Se le van a hinchar las venas del cuello, se llama ingurgitación yugular. Pueden tener congestión a nivel del hígado, se llama hepatomegalia. Eventualmente, cuando esto avanza mucho, el paciente puede tener también un tinte ictérico. ¿Es una serie de complicaciones derivados, sí, ¿no?, de la enfermedad derivados pulmonar? solamente del problema respiratorio, la insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, que tiene un nombre característico que se llama cor pulmonar. A su vez también puede edematizar los miembros inferiores y esto puede hacer que aumente y sea progresivo, eso se llama anasarca. El paciente puede acumular líquido en la cavidad abdominal y eso se llama citis.
Entonces, esas son algunas de las complicaciones que puede dar este problema. Algunas, porque hay más todavía. Hay más todavía. ¿No? Y realmente no somos conscientes de que una enfermedad pulmonar puede traer o traer a colación tantas cosas asociadas. Exacto. No pensaría que solamente se trata a nivel cardiopulmonar, pero en realidad involucra todo el organismo, todo el sistema. El medio interno también tiene mucho que ver con la regulación de oxígeno. Claro, ¿no? Y otra cosa también que pensamos, ¿no? que le escuché decir a un paciente, que es cierto, un paciente de 80 años, que dijo una vez, ¿no? Cuando somos jóvenes pensamos que las enfermedades están muy, muy lejanas, entonces por lo tanto no nos cuidamos cuando somos más jóvenes, ¿no? Con el tema del tabaco, por ejemplo. Y como lo estaba mencionando también la doctora, es importante ver que se ve en menores edades también en familias donde el papá, mamá fuman, los hijos no, pero ahí sabe el tema que tú mencionaste, el fumador pasivo, que también se ve gravemente afectado por eso y pueden llevar a desarrollar EPOC sin haber tocado un cigarro. Claro, y lo que decíamos también en la zona rural, ¿no? Nunca han probado un cigarrillo quizás, pero estar, ¿no?, expuestos a esta leña todo el tiempo también les puede hacer desarrollar esta enfermedad. Me interviene bastante también los cambios que han habido en la sociedad. Por ejemplo, actualmente existen los cigarrillos electrónicos también. Así es. Que vamos a ver un informe sobre eso además, jóvenes, ¿no? Entonces, son bastantes cosas que se están dando en el tiempo y que nosotros podríamos prevenir esta enfermedad. Claro, ¿no? Y el cigarrillo electrónico también es polémico, ¿no? Porque algunos dicen que al final, entre que ayuda o no ayuda, ¿no? Ahí está, ¿no? Se siguen investigando todavía. Se han encontrado ciertas partículas que dañan también, pero sigo pensando de que si los tienes que valorar en riesgo-beneficio, es mejor que un cigarro. Exacto. Lo que pasa es que estos salieron al mercado como una manera de disminuir la necesidad de consumir el tabaco que contiene la nicotina. Sin embargo, existen variedades, vamos a hablar brevemente, algunos liberan nicotina, otros no. Y justamente esos que también liberan nicotina, los cigarrillos electrónicos, también van a generar enfermedades respiratorias como esta, ¿no? Así es, muy bien, eso es muy bueno saberlo. Vamos con más. Tenemos una consulta, doctor. Carmen Castro dice, buenos días, ¿uno puede adquirir la enfermedad sin haber fumado? Lo pregunto porque tengo una vecina fumadora y lamentablemente el humo baja al primer piso donde vivo, ¿no? Lo que comentamos de los fumadores pasivos, ¿no? Exactamente, es bastante frecuente. Pero hasta este punto, por ejemplo, sí se podríamos desarrollar la enfermedad, porque digamos que la persona no es que esté fumando a nuestro costado, ¿no? O sea, está un piso más arriba o dos. Es un poco más difícil, ¿no? Requeriría una exposición continua, permanente, quizás una cercanía. No es tan probable, pero de todas maneras efectivamente tiene que ver con la parte ambiental que influye en la enfermedad, ¿no? Claro, ¿no? Y vamos con la siguiente. Lilium dice, ¿el EPOC se puede confundir con asma? Exactamente, es bastante frecuente porque justamente existen síntomas que se superponen, ¿no? El asma, los síntomas más importantes son tos, dificultad para respirar, inclusive sibilancias, y estos pacientes van a tener sibilancias. Existe el asma de presentación tardía. Sin embargo, para eso está una prueba diagnóstica que es la espirometría. Y lo que las diferencia es que la limitación al flujo de aire, la obstrucción, en el caso del EPOC, es una obstrucción permanente, no reversible, mientras que el asma sí es reversible. Pero para eso tienen que ir a la especialidad. A ver, pero me da la sensación, no sé, corríjanme ustedes, como que el EPOC es una enfermedad que se ve más en los adultos que en los adolescentes o niños. Personas mayores de 40 años. Acá, muy bien, perfecto. Y eso hace que muchas veces también estos pacientes tengan comorbilidades, o sea, aparte de EPOC pueden tener hipertensión arterial, pueden tener diabetes y eso a veces complica mucho la situación del paciente. Así es, ¿no, doctor? A ver, vemos este dato. La relación existente entre el corazón y el pulmón es muy estrecha, que la disfunción, perdón, no sé qué me pasa hoy día, de uno de ellos puede tener consecuencias en el otro. Efectivamente, habíamos hablado de las consecuencias que puede tener este problema sobre el corazón. Habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, habíamos hablado de la aterosclerosis, también puede tener otras alteraciones, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar. Cuando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desarrolla hipertensión pulmonar y esta desarrolla grados altos, el paciente puede hacer cuadros de embolia, émbolos que pueden migrar hacia el pulmón y el paciente puede hacer embolia pulmonar. De igual manera también el corazón puede sufrir al tener crecimiento de sus cavidades y puede desarrollar arritmias, como la fibrilación auricular, que es una arritmia muy peligrosa porque esta también puede generar coágulos que pueden migrar tanto al pulmón o al cerebro, ocasionando el famoso derrame cerebral. Claro, ¿no? Y desde el punto de vista de la cardiología, ¿cuáles son los exámenes que llevan a cabo, ¿no?, para diagnosticar que la persona tiene EPOC? Un examen muy útil para valorar el grado de afectación del corazón secundario a un problema respiratorio es el ecocardiograma. Se le puede hacer al paciente una ecografía y valorar el grado de función de las cavidades derechas del corazón y también valorar el grado de hipertensión pulmonar.
A veces, en estos pacientes que ya tienen este problema respiratorio, la ventana, o sea, para la imagen, no es tan buena para hacer el ecocardiograma. En virtud de ello, podríamos ampliar el examen a otros tipos de exámenes especializados, como por ejemplo la tomografía o la resonancia, que a la vez también es útil para evaluar no solo el problema cardíaco, sino también el problema pulmonar de fondo, ¿no? Muy bien. Y en el caso, ¿no?, visto desde el punto de vista de los pulmones. Ajá. La prueba de elección, que conocemos como gold estándar, es la espirometría. La espirometría es una prueba bastante sencilla, bastante asequible y básicamente consiste en que la persona sopla en repetidas oportunidades y al soplar a esta persona se van a dibujar unas curvas y van a surgir unos valores que se van a comparar con un estándar para el peso, talla y edad, ¿no? Y lo más importante es que se le hace esta prueba antes de usar inhalador y unos 15 a 20 minutos después de usar inhalador. Entonces, existe una relación que es muy importante, que es entre el volumen inspiratorio forzado y la capacidad vital forzada, y si este es menor de 0.70, nos confirma que estamos frente a un EPOC y ya hay que ahondar y hacer exámenes complementarios. ¿Las pruebas de esfuerzo físico también son necesarias para diagnosticar el EPOC? Inicialmente confirmamos la EPOC. No, la espirometría es para confirmar que hay una obstrucción permanente de la vía. Muy bien. Ya, para ver la severidad ya usamos ciertos test para ver lo que es los síntomas, pruebas de esfuerzo adicionales, pletismografía, entre otros, ¿no? Pero son pruebas complementarias. La prueba que marca el diagnóstico es la espirometría. Muy bien. ¿Y desde el punto de vista psicológico? Hay que ver, lo que pasa es que este tipo de enfermedades están asociadas psicológicamente cuando ya se da el diagnóstico, asociadas a posibles cuadros de ansiedad y posibles cuadros de depresión. Normalmente las enfermedades crónicas asocian a estos problemas, ¿no? Entonces hay que evaluar si una persona tiene un tipo de personalidad un poco más ansiosa, que puede tener tendencia, por ejemplo, a uso más del cigarro, evaluar, ¿no?, que si acompaña a ese tipo de enfermedades. Muy bien, ¿no? Y veíamos que una alternativa podría ser la utilización de estos cigarrillos electrónicos, ¿no? Vamos a conocer más de ellos en la siguiente Ruta de la Salud de Aura. Hola, esta Ruta de la Salud tiene como objetivo averiguar los mitos sobre el cigarro electrónico. ¿Es bueno, malo? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Ahora estamos con el doctor Enrique Ferrer, quien nos va a contar los beneficios y riesgos del cigarrillo electrónico. Cuéntenos, doctor. Bueno, empecemos por los riesgos. El principal riesgo es que tiene un potencial carcinogénico todavía no bien probado, pero tiene sustancias carcinogénicas como la misma nicotina, que se sabe que produce cambios en el DNA, tiene algunos metales que, lógico, están en menor cantidad que en el tabaco habitual, ¿ok?, pero que son metales carcinogénicos como níquel y cadmio, ¿ya? Y tiene una sustancia muy, pero muy dañina que se llama diacetil. El diacetil es un derivado del líquido que se utiliza para disolver los sabores, ¿ok? Y produce esto, produce inflamación crónica severa en los pequeños bronquios, en los bronquios que participan de la respiración. Este daño, esta inflamación crónica va a ocasionar con el tiempo cicatrices. Estas cicatrices suelen ser exuberantes, ¿ok? Y ocasionan obstrucción de la vía aérea. Aquí tienen un ejemplo de lo que ocasiona el diacetil derivado de una de las sustancias que tiene los diluyentes del líquido que se va a vaporizar. Esto es un pulmón normal visto en una tomografía del tórax, como si rebanáramos a un ser humano, ¿ok? Y esto es un paciente expuesto a diacetil en forma crónica, ¿ok? Entonces, potencialmente, el cigarrillo electrónico, la exposición a uno de sus diluyentes, ¿no?, del líquido que se utiliza para vaporizar, va a producir esto en un porcentaje todavía desconocido de personas. Y en el caso de los beneficios, ¿las personas adictas al cigarrillo encuentran algo positivo en el... Claro, lo positivo es que les permite dejar la exposición a los carcinógenos del tabaco habitual. Es decir, el cigarrillo electrónico tiene hasta 450 veces menos cantidad de carcinógenos. No es que no tiene, pero tiene menos concentración. Imagínate, 450 veces menos, ¿ok? Entonces, permite mantener la adicción disminuyendo la exposición a carcinógenos, pero sin dejar de exponerte a otras sustancias dañinas que no producen cáncer, sino que producen esto. Y en el caso de las personas que tienen enfermedades crónicas al pulmón, ¿pueden exponerse al vapor de nicotina? Viendo esto, no. Si ya una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene daño crónico, generalmente en la parte elástica del pulmón, en la parte de conducción de la vía del aire, como es los bronquios, ¿ok? Y de paso, esto daña esas estructuras. Entonces, sin lugar a duda, no lo recomendaría.
Entonces, doctor, para ir cerrando nuestra nota, ¿la exposición constante del vapor de este cigarro electrónico podría desencadenar a largo plazo en un cáncer? Potencialmente sí, potencialmente sí. Los estudios han demostrado que tiene menos carcinogenicidad, pero el cáncer ocasionado por inhalación de sustancias se produce de 15 a 30 años, 15, 20 o 30 años después de empezar el hábito, y esto recién se está empezando a usar. No hace más de una década que se está usando en los países, digamos, desarrollados, y recién se ha introducido en Latinoamérica en los últimos 5 años. Es decir, la epidemia de enfermedades neoplásicas probablemente asociadas a él, si las vamos a ver en 2 décadas. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que hacer un versus entre el cigarrillo electrónico y el cigarro convencional, 3 puntos a mencionar. Un punto a favor es que permite dejar el hábito, con menos exposición a carcinógenos. Un punto en contra es que puede ocasionar, no a muy largo plazo, enfermedad inflamatoria severa, que puede llevar a la muerte al paciente. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Estudio, con esto cerramos nuestra ruta de la salud y los mitos sobre el cigarrillo electrónico. Así que, Paola, regresamos a estudio y yo voy a seguir por aquí investigando un poco más. Gracias. Bien, ahora ahí veíamos, ¿no?, los puntos a favor y los puntos en contra, pero nos quedamos con que las personas que tienen EPOC no pueden tampoco fumar este tipo de cigarrillos. O sea, obviamente el mejor tratamiento va a ser dejarlo de fumar. El problema es cuando hay una adicción. Entonces, ser paulatino. Y como dice el doctor, si puede ayudar a minorizar eso, al menos es un inicio. Ayuda a mejorar la dependencia, pero si siguen liberando sustancias y estas sustancias siguen llegando a la vía aérea, entonces si ya hay un bronquio inflamado, y hay un bronquio dañado, y hay alvéolos dañados, el continuar con exposición a sustancias pues va a empeorar eventualmente el cuadro. Doctor, ¿usted está de acuerdo con lo que nos estaba comentando el doctor? Yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que si de alguna u otra manera va a ayudar a disminuir un poco la adicción, definitivamente. Tendrían que hacerse ensayos clínicos grandes para poder evidenciar verdaderamente si son efectivos o no los cigarrillos electrónicos, para en definitiva pues recomendar su uso masivo en los pacientes que tienen este problema. ¿No? Y lo que comentaba, ¿no?, que quizás ahora no se ven las consecuencias, pero las personas que fuman estos cigarrillos dentro de 20 años sí que podrían desarrollar enfermedades, ¿no?, incluso cáncer. No, y cabe para resaltar esa parte, el EPOC y obviamente el cáncer de pulmón son entidades diferentes, son totalmente diferentes, son independientes, pero el cigarrillo te puede llevar ambas. Claro, o sea, son totalmente diferentes, pero están muy ligadas. Exacto. Muy bien, y antes de finalizar, la EPOC se asocia con frecuencia a la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de esta última puede ser difícil porque los signos son comunes en ambas enfermedades. Así es, como habíamos mencionado antes, Paola, el EPOC puede ocasionar insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, en el cual el paciente tiene cierto grado de congestión. Eventualmente el EPOC produce un síntoma característico que es la disnea. ¿Qué es la disnea? La sensación subjetiva de ahogo, de falta de aire que tiene el paciente. Y eso es algo que también se puede presentar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto, el EPOC afecta el lado derecho del corazón, con el paso del tiempo esto también puede afectar al lado izquierdo, ya sea porque el lado derecho crece, abomba el septum y llega a comprimir el lado izquierdo del corazón, o porque el paciente desarrolla enfermedad aterosclerótica y eso eventualmente puede dar enfermedad coronaria, infarto, y el paciente también puede tener un cuadro muy parecido. Porque al final afecta a todo el corazón. Así es. Entonces tenemos que recurrir a exámenes muy especializados y también para hacer un manejo conjunto con diversas especialidades, un manejo multidisciplinario para dar efectivamente una mejor calidad de vida al paciente. Estupendo, perfecto. Entonces ya lo han visto, ¿no? Ni el cigarro convencional ni el cigarrillo electrónico es la solución. Lo mejor es que usted empiece unos hábitos de vida saludable y con Junta Médica usted los va a empezar a hacer. Regresamos, pausa. Estamos en vivo y estamos hablando de EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por ahí nos hacían una pregunta. Veíamos que las diferentes causas podrían ser los cigarrillos, etcétera, pero los inciensos también podrían causar EPOC. No está descrito como una causa de EPOC, ¿no? Habría que ver la magnitud de la exposición que tienen las personas que están en constante cercanía con el incienso, pero no está descrito como una de las causas de EPOC. Ok, muy bien. Duda resuelta, señores. Vamos con más consultas. ¿Tenemos consultas o tenemos alguna llamada? Por ahí me dijeron. Bien, tenemos consultas en las redes sociales. Tenemos la llamada, señores, tenemos la llamada. Olenka. Hola, buenos días, Olenka. Buenos días, señorita. Tengo 44 años. Me diagnosticaron EPOC hace 2 años. Quisiera saber si el EPOC puede producir soplo al corazón. Gracias. Saludos.
Gracias a ti, Olenka, por tu consulta. A ver, doctores. Sí, bueno, como mencionamos anteriormente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede afectar el lado derecho del corazón. Puede hacer que el lado derecho del corazón se dilate. Al dilatarse el lado derecho del corazón, se puede dilatar el anillo de la válvula tricúspide, que es la que está en el lado derecho del corazón. Eso eventualmente ocasiona que los velos no cierren, no se ajusten adecuadamente y genera una insuficiencia tricuspidia. El grado de insuficiencia tricuspidia puede ser secundario a un problema respiratorio crónico y eventualmente puede aparecer un soplo. De acuerdo a esa insuficiencia tricuspidia, con un examen que se llama ecocardiograma, podemos hacer la valoración del grado de hipertensión pulmonar y el grado de complicación de este problema. ¿Qué debería hacer la señora en todo caso? ¿Cuál es la recomendación que usted le da? La recomendación es que vaya al médico cardiólogo, que le tome exámenes y sobre todo un ecocardiograma para hacer la valoración exacta de este problema. Ajá, perfecto, muy bien. Vamos con más consultas, a ver en las redes sociales. ¿Con cuál vamos? Con la de Lucero. Dice, mi pregunta, es, mi vecina quema basura y cocina a leña y el humo llega a entrar a mi cuarto. ¿Con esto puedo adquirir la enfermedad? Claro, justo, de eso estábamos conversando. No solamente sí. es el humo de cigarro, sino también la leña con lo que se manipula, todos esos gases. En realidad en la basura tú no sabes qué puede estar. Exacto. Puede haber plástico, bolsas, todo eso al quemarse va a producir una inflamación, Claro, una lesión. pero como comentamos, ¿no? en el caso anterior que decía la señora de que fumaba, ¿no? La vecina, era un poquito más complicado, pero en este caso sí se podría dar, como dice Pepe. Las frecuencias. Solamente la combustión de productos orgánicos y inorgánicos va a generar esta enfermedad, pero como todo, tiene que ver bastante con la frecuencia, la cercanía, la exposición, ¿no? Si es algo que usa semanalmente por años que realiza, bueno, sí, ella podría desarrollar la enfermedad. Claro, ¿no? Y la recomendación más que nada para la vecina, que no queme la basura así. Sí, muy bien. Vamos con otra consulta. Susana dice, ¿se puede tener EPOC y EPIC a nivel leve? Le recetaron a mi madre de 77 años el Symbicort, pero no presenta nada de tos y menos cansancio. Por favor, que nos orienten qué medicación debe tomar para tratarse, pues dice, le tomaron una placa, una radiografía y tuvo una infección muy antigua que pudo ser tuberculosis. Un punto bien importante, el comentario que ha hecho Susana, ¿no? Actualmente nosotros sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que tiene una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Quizás estamos a nivel mundial entre el sexto o el séptimo lugar que tenemos nosotros tuberculosis, la población, en sus formas sensibles o resistentes. Eventualmente, cuando la persona se cura, esto va a dejar cicatrices por el proceso inflamatorio y estas cicatrices pueden afectar la vía aérea. Y los síntomas que van a tener las personas a lo largo de los años, después de años de haber tenido tuberculosis, van a coincidir y van a ser similares a los que produce el EPOC. Actualmente, ya desde hace un par de años, la tuberculosis está considerada no solo como una comorbilidad, sino también como una causa de EPOC. Entonces, inicialmente también preguntaba Susana sobre la coexistencia de EPOC y EPID, me parece que quiso decir, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Son distintas, ¿ya? Sin embargo, en algún momento, por la magnitud de las cicatrices que va a tener, el compromiso de las secuelas que va a tener la tuberculosis, puede comportarse como una enfermedad intersticial. Para esto ya vienen pruebas complementarias. La espirometría en sí es para tener problemas obstructivos. Sin embargo, si queremos ir más allá, si también hay un problema de restricción en lo que es la ventilación, ya vienen pruebas como la pletismografía o test de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y son las pruebas adicionales. Muy bien, vamos con otra consulta, una mega pregunta. Nos dice aquí, buen día, concerniente al tema de hoy. Quiero hacer una pregunta. A mí me diagnosticó un médico neumólogo que tengo alergia a la faringe y me recetó de por vida el Salbucor, porque casi siempre me falta la respiración. Si es que tengo indicios de la enfermedad pulmonar. Dice que no fuma y en estos momentos la persona que nos hace esta consulta está embarazada de 7 meses. Dice si el bebé tendrá alguna consecuencia. A ver, ella es de Pucallpa, dice que no hay especialistas experimentados, ¿no?, en este tema y tampoco tiene mucha más información, ¿no? Es Milo. Yo creo que es un poco raro, quizás ha habido una interpretación inadecuada de la información que le haya podido dar el especialista, ¿no? Efectivamente se va a manifestar como tos, cisnes, quizás algunos reportan como un escozor a nivel de la garganta y como ya hemos mencionado, lo ideal es que le hagan la prueba funcional, que le hagan la espirometría, ¿no? Y si es una persona joven, más bien habríamos que descartar quizás un asma de presentación tardía y el manejo en este caso sí es con corticoides inhalados, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué sucede si una paciente que está embarazada es diagnosticada con EPOC?
de todas maneras tiene que recibir la medicación. No existe ninguna contraindicación y lo importante es que obviamente existen cambios fisiológicos del embarazo. Entonces va a haber una limitación a la ventilación conforme va creciendo, ¿no?, el abdomen, el útero. Entonces es importante tener más bien controlada la enfermedad para que nosotros podamos llevar un embarazo a buen término. ¿Pero hay algún riesgo o no? Si es que está mal controlada la enfermedad, obviamente puede haber consecuencias en el embarazo, ¿no? Pero porque lo cierto es que las mujeres cuando están gestando no tienen mucho temor a tomar ciertos medicamentos, ¿no? Es más, no quieren tomar nada. Lo ideal es que no lo hagan, lo ideal es que siempre consulten al especialista. Ahora, hay que recordar también que el EPOC se presenta más que todo en personas mayores, 40 años o más. Bueno, y en este caso la gestación es un poco raro, ¿no? Pero igual que no se puede dar el la caso. Pero hoy en día creo que es más habitual, ¿no? Muy bien. Vamos con nuestro segmento de Salud en Acción en colaboración con el Ministerio de Salud. Un informe sobre las infecciones respiratorias. Atención. Ahora que viene la temporada de invierno, es muy importante la recomendación que se tienen que hacer a los padres acerca de procesos respiratorios que pueden afectar a nuestros niños. Una parte muy importante para controlar las enfermedades dentro de los centros educativos es, primero, abrir las ventanas. Otra cosa muy importante, el lavado de manos. Hay que dar énfasis al lavado de manos y al secado también con papel toalla. La tercera cosa tan importante es enseñar a los niños no estornudar de frente a otro niño. Es la principal fuente de contagio. Hacerle entender que es muy importante estornudar, pero dentro del brazo. Los cambios bruscos de temperatura son los que más daño hacen en los procesos respiratorios y en las complicaciones. Es decir, si hace calor, aligerar las ropas. Si hace frío, abrigar. Un niño, por el hecho de que se abrigue más, no significa que no se va a enfermar. Se va a enfermar y probablemente con mucha mayor rapidez. Las vacunas son muy importantes para el control de las infecciones respiratorias, principalmente aquellas que dan eventos estacionales como la influenza. Es muy importante dar énfasis en la vacuna contra la influenza, pero mucho mayor en aquellos niños de riesgo. ¿Quiénes son los niños de riesgo? Niños prematuros, niños con neumonías recurrentes, niños con crisis asmáticas respiratorias a repetición y con alguna inmunodeficiencia. Muy importante también es la alimentación. La mayor cantidad de colores en un plato es lo más importante. Cada color representa un elemento o un oligoelemento importante para la nutrición y para defender al niño contra las infecciones. Las recomendaciones que se pueden hacer a las madres de familia es, apenas su niño tenga un proceso respiratorio, acuda al centro de salud más cercano. Bien, ahí escuchamos las recomendaciones. Entonces, fundamental el lavado de manos, no solamente para prevenir infecciones respiratorias, sino para muchísimas enfermedades. Y esta recomendación, sí, señores, cuando estornudemos, no hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Ahí, sacando ahí a todo el mundo. Y luego también algo que comentábamos con los doctores era el tema de abrigar mucho a los niños, ¿no? Que a veces tenemos ese concepto equivocado de que mientras más los abriguemos, menos se van a enfermar y puede suceder lo contrario. Claro, exacto. Pues es el hecho de transpirar mucho moja el polo y eso puede hacer condicionarlo también que llegue a otras patologías. O el mismo calor que esté experimentando un bebé de por sí Claro. Ya irradia mucho calor. Entonces tú lo estás sobrecalentando, es peor aún. Pero es ya la costumbre que tienen acá mamás. Eso decíamos con el doctor, ¿no? Los cuidamos demasiado a los bebés. Y hay chicos que también, aparte de tener infecciones respiratorias, tienen predisposición a enfermedades alérgicas, como por ejemplo el asma. Y a veces lo abrigan demasiado y con ropa que son ropas sintéticas que no son muy adecuadas. Y que encima le da alergia. Exacto, predisponen aún más o exacerban más el cuadro, ¿no? Muy bien, doctores, tenemos que irnos, ¿no? Así que vamos despidiendo cuáles serán las recomendaciones finales, ¿no?, de esta enfermedad que es prevenible. A ver, como algo muy rapidito, como dijo el doctor, la disnea, la sensación de falta de aire va a ser una característica o el síntoma principal en esta enfermedad, pero también nos va a servir como un marcador de la evolución, porque obviamente una persona que camina 2, 3 cuadras y siente el cansancio a otra que camina unas cuantas escaleras del primer piso al segundo, nos indica que ya el daño es mayor. Entonces, en la prevención, que algo que puede ayudar también es de que cada vez el paciente, si al comienzo realiza cierta actividad física, con el tiempo tratar de aumentarla, cosa que le da más capacidad al pulmón de poder retener oxígeno. Adquiere más resistencia. Exacto. Muy bien. Teresa. Bueno, desde lo psicológico, la instauración de hábitos saludables, el tema de dejar de consumir, por ejemplo, el tabaco, que es algo difícil, acompañado de repente de un proceso de terapia para que pueda ir asumiendo las mejoras. Muy bien. Ya ves, Dani. Vamos,
Bueno, decirles básicamente, en resumen, que toda persona que nosotros somos conscientes que hemos consumido tabaco frecuentemente o expuestos al humo de leña y que tenemos tos, falta de aire, debemos acudir a un especialista y hacernos los exámenes respectivos. Muy bien. Y doctor, nos vamos Sí, a ver. bueno, es una enfermedad que puede afectar a otros órganos. Hay que hacer un manejo multidisciplinario de esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Perfecto, muy bien, señores, nos vamos, nos acabó el tiempo. Ahora los dejamos con la señal del 7.3 Noticias. Hasta mañana, más Junta Médica para ustedes.